Hola, mi nombre es Karen Mieles y hoy me encuentro junto a Elisa Fuentes, quien es una madre de familia guerrera y luchadora que ha estado ahí junto a Brian, quien está batallando contra el cáncer. Muchas gracias, Elisa, por estar aquí. Es un placer tenerte. Y me gustaría comenzar preguntándote qué edad tenía Brian cuando se enteró que tenía leucemia. Bueno, antes de todo, agradeciéndole a Dios por un día más de existencia y respondiéndote, Brian tenía apenas solo 8 años. 8 años cuando comenzó su diagnóstico y su tratamiento contra el cáncer. ¿Cuál ha sido la parte más dura durante todo ese proceso, de inicio hasta ahora? La parte más dura, te podría decir, definir cuál, porque son muchas, pero la que sí deja una gran moraleja y de que Dios existe, que los milagros sí se cumplen cuando los pides con fe, fue cuando me lo desahuciaron a mi hijo en el 2017. Yo como mamá no necesitaba ser un médico profesional para darme cuenta que él estaba muy grave y me lo desahuciaron, pero se lo entregué a Dios y le dije con el dolor de mi alma que si él no tenía ningún propósito aquí en este mundo, que se lo llevara, porque no soportaba verlo en una cama, conectado a tantas cosas. Lo transfundían, botaba toda su sangre, o sea, no había vida. Yo asumía que mi hijo se levantaba y otra vez se quedaba dormido, pero no, mi hijo se levantaba y se me desmayaba. Ya eran convulsiones. Para el médico, para el hombre, yo no había nada que hacer. Pero yo le dije a Dios, pero si Brian tiene un propósito en este mundo, levántalo de ahí. Y así fue. El mismo día, 9 de la mañana, me lo desahuciaron a mi hijo. Pero 11 de la mañana, él se levantó y estaba dopado, sedado. No tenía por qué levantarse ese día. Entonces, el que casi se infarta eran los médicos, porque le van pasando y lo ven a Brian sentado y comiendo una banana. Sí, sé que para el hombre es imposible, pero para Dios no. Nada para él es imposible. Todo es posible con él, siempre y cuando teniendo fe. Claro. Y aunque es difícil en su momento, pero eso es lo que yo recomiendo. Brian es un milagro de Dios, es hijo de Dios y gracias a él estamos aquí. ¿Cómo ha sido la vida de Brian desde que se enteró que tenía cáncer, el desarrollo escolar? En el desarrollo escolar igual, cuando las veces que estaba un poco recuperado, porque más pasábamos ingresados en el hospital, había una profesora, daba clases pedagógicas, los días en que él se podía sentar y podía escribir, seguía igual, y esas notas pasaban por medio del Ministerio de Educación a la escuela donde estaba estudiando. Hoy en día sigue estudiando en el colegio. ¿En qué grado está? Está en octavo. Ah, sí, está en colegio. Sí. Y a veces les digo a los profesores para enviarles las tareas, me dicen no, porque su hijo cuando viene acá, él se esmera y eso es lo que nosotros calificamos. Que él trabaje aquí, que él lo haga aquí, que aprenda aquí. Es porque es verdad. ¿De qué vale saturar a un alumno, aparte de que está con su tratamiento post-trasplante hoy en día, y no sabe nada? Y la mamá odia las matemáticas, así que con ese plano yo no me meto. Y los profesores me dicen, han sido pacientes, lo quieren mucho, sus compañeros igual. Pero Brian sí se ha sentido un poco frustrado
porque él ama el fútbol. Ama el fútbol y ese ha sido un tropiezo. De antes tenía el portacar, un plato fit en el pecho y o sea, no sé, claro, si corría, se caía, era un riesgo mortal. Recibir un golpe era un riesgo mortal, entonces sí se privó de muchas cosas. Sí, se sigue privando de muchas cosas hoy en la actualidad. Creo que el golpe más duro ha sido, o sea, para Brian ha sido el no poder jugar. No llevar su vida lo normal, lo más normal posible, como un niño cualquiera. ¿Y cómo ha sido la reacción de Brian cuando se enteró que iba a perder el vista? En el 2018, por una infiltración al sistema nervioso central, perdió la visión de las dos. Sí, pero con intratecales recuperó solamente un porcentaje de la izquierda. La derecha totalmente no ve. Indican los médicos que es como que son un poco de cables y hizo cortocircuito. Y la parte frontal ya quedó muerta y por eso él no ve, porque esta de acá está más sana y la de acá está más deteriorada. Y sin embargo recupera la visión de esta y no de la de acá. O sea, para que sigas viendo cómo Dios hace sus cosas. Y para los médicos... como que no tiene sentido, qué absurdo. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué locura! Brian, cuénteme, ¿cómo conoció o cómo llegó aquí al albergue Soldadito de los Premios? Estar tanto tiempo ingresados en el Casa Bustamante, porque ahí inició Brian su tratamiento. Le pedí a una conocida y amiga que yo sabía que ella se hospedaba en un albergue aquí en Guayaquil. Ella me dio la dirección, incluso habló con la administradora del albergue, la señora Catriona Manrique. Sí. Y ella me dijo que le iba a preguntar a ver si podía venir, porque este albergue al principio, solamente cogía pacientes con cáncer, pero de sol. Y nosotros, sí, nosotros éramos del Casa Bustamante. Y con orgullo lo digo, soy una de las primeras 4 mamitas que llegamos del Casa Bustamante aquí. Repita, una de las 4 mamitas que llegamos del Casa Bustamante a invadir este hermoso lugar. Muy agradecida con la directiva, con la presidenta del albergue, que hoy en día es la señora Diana Merchán, y a todo su equipo. Y el doctor me dijo en ese tiempo, Brian solamente tiene de 4 a 5 años para seguir con esa visión, pero señora, la va a perder y la tiene que perder. Y la tiene que perder porque dice que eso es como un flash. Y el doctor oftalmólogo hoy en día me puso un ejemplo que es una vela. En ese momento que Brian recuperó la visión, se encendió esa vela. Y como en la vida cotidiana, él dice, mi colega le ha dado tiempo, yo no soy Dios, yo no le puedo dar tiempo, pero de que esa vela se tiene que apagar, se va a apagar. ¿Cuándo? No se sabe. Entonces, yo no me lo he escuchado, pero vuelvo y repito. Pero, simple mortal. Exactamente, pero mi hijo sabe que es mi hijo porque lo he parido, pero él es de Dios. Yo ya hace 5 años yo lo entregué a Dios y es más de él que mío. Así que él camina es de la mano de Dios. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntenos cómo ha sido el proceso, la evolución de la enfermedad de Brian. O sea, desde que dijeron que tenía leucemia hasta ahora que tiene bronquitis permanente. Verás, sí, con Brian ha sido una lucha interminable. En 2018 tuvo su primera recaída, que perdió la visión, luego recuperó una,
Entonces los tratamientos, los protocolos se cambiaron a algo más fuerte, a quimios más fuertes. Recibió radioterapia y cuando ya se informó que la médula se había ensuciado otra vez con la leucemia, comenzamos a armar la documentación, la carpeta para un trasplante, una derivación internacional. Ay, ya me conoces un poquito, no soy grosera, pero yo considero que una mamá o un papá que ame con todo el corazón a sus hijos Y en desesperación. va a actuar como un león, va a actuar como un león y va a tratar de navegar contra viento y marea, porque es la vida de un hijo, es la vida de una hija. Entonces, si en su momento tuve tropiezos con muchas personas, les pido disculpas, pero en honor a la verdad y a Dios lo he hecho todo por tratar de que mi hijo permanezca conmigo. Y se logró la derivación internacional en el gobierno anterior de Lenin. Nos concedieron y viajamos a España por medio del Ministerio de Salud. Se le realizó el trasplante en el 2019 de médula ósea y yo fui la donante. Luego de eso le volvieron a hacer una punción lumbar y aún seguía la enfermedad, ahí seguía, no se fue. Entonces los médicos hablaron conmigo y me dice, no está dentro del protocolo de lo que se pagó por el trasplante de tu niña, pero hemos hablado y vamos a hacerle un nuevo proceso para ver si funciona. Y hablando a lo morocho le digo, ¿y si no funciona? Usted ya sabe lo que va a pasar si no funciona, porque aún está el cáncer, aún está la leucemia, no se fue. Y una vez más, con la voluntad de Dios y la fe de nuestra parte, fueron largos meses, pero se recuperó. Llegó a cero. Llegó a 0,000. En el 2020, 1 en 1 millón de pacientes trasplantados les puede dar un virus en los pulmones. No me acuerdo ahorita el nombre del virus, pero adivina quién agarró. Este jovencito estuvo en el área de UCI, estuvo entubado 4 días. Y a mí prácticamente me sacaron de ahí porque yo no quería dar la orden. Y llamaron al papá acá a Ecuador y él autorizó que lo entubaran. Y a mí me sacaron. Yo decía, se va a morir mi hijo, se va a morir. Pero otras amigas que estaban allá también acudieron a abrazarme, a darme consuelo y que vea la diferencia, que no estaba en Ecuador. Porque yo apuesto que si hubiésemos estado aquí en Ecuador, mi hijo ingresaba a UCI de Casa Bustamante o de Suelca y mi hijo ya salía envuelto en una sábana. Porque aquí no hay las especialidades que se necesitan para ese tipo de cosas. Y ese virus que le dio, por ejemplo, ya le dijeron que ya no tenía solución. Con tratamiento adecuado se recuperó, salió desde el cuadro clínico que estaba, pero sus pulmones ya quedaron dañados de por vida. Retornamos en julio del 2020 aquí a Ecuador. 25 de diciembre estuvimos ingresados en la Casa Bustamante por COVID asintomático. Solamente él. Todos en la casa sanitos y solamente él con COVID. Empezamos el 25 de diciembre y salimos el 6 de enero. En el mes de abril hubo principios de neumonía, pulmonar, secuelas post-trasplantes,
y en el área de humo, en Solca, le cogieron como un caso especial. Le pusieron tratamiento y un rayo X en los pulmones. Me dice el doctor, la anterior estaba como la de un niño normal, sanito, pero esta de aquí me sale como de un hombre de 50 años fumador. O sea que estaba así. Y si no se le ponía tratamiento de inmediato, mi hijo se me moría. Y acá solamente me mandaban con 2 inhaladores. Váyase a su casa, señora. Y yo tenía que andar llamando a la ambulancia cada 5 minutos porque necesitaba de oxígeno. Actualmente él está en Sol. Es paciente del Ministerio de Salud Pública. Se atiende en el ICASA Bustamante y por medio de convenio se atiende en Solca en el área de humo, que es la única área donde llegan los pacientes trasplantados, sean menores de edad o sean personas mayores. Yo me enteré por redes sociales que les habían regalado un solar. Un solar, sí, a Brian. El alcalde de nuestro cantón, El Guabo, hoy en día el señor Idrel Álvarez, más conocido como nuestro amigo Quique, al inicio de este año le obsequió un terreno, porque nosotros no tenemos casita propia, no tenemos nada, y donde estamos es prestadito. Las cosas son del dueño, la casa es del dueño, todo es del dueño. Entonces, se dio la oportunidad y le dieron este solar. Pero porque mi hijo tiene carnet de discapacidad, está con todos los informes médicos, y le digo que él se atiende con todos los especialistas. En el 2021 también estuvo ingresado en el ICASA por una sinusitis maxilar. O sea que sus pulmones, en vez de mejorar, ha recibido tantas cosas que han empeorado. Y o sea, él de por vida lo van a escuchar toser o que como que estuviera con una gripe fuerte, y de tanto sacudirse su nariz, este oído como que ha perdido audición. Entonces yo le digo a mi hijo que pase lo que pase, así pierda un brazo, así pierda las 2 piernas, mientras Dios las tenga vivos y con salud, aquí estamos. Me gustaría que dijera por medio, aprovechando ese medio, que pidiera lo que le hace falta para la construcción de la casa. Todo apenas tiene 10 barquetadas de relleno que por medio del municipio del Cantón El Guabo se ha gestionado a cómodos precios. He tenido que recaudar, y como yo hice una actividad el año pasado, hice una tómbola, entonces ese dinerito es de Brian, yo tenía para casos así imprevistos. Entonces eso estaba ocupando para el relleno. Pero de ahí me falta todo: planos, permisos para construir, materiales. Y como Brian ya lo dijo en uno de los videitos, él pide que nos sigan colaborando con un granito de arena. ¿Cómo más era, mi amor? Un grano de arena, unas funditas de cemento, unos bloquecitos, reales, todo lo que sea para construir una casita. ¿Por qué? Porque aparte de eso, el oftalmólogo solicitó que él ya se fuera ahorita, aprovechando que tiene su única visión. Por ejemplo, que cuente cuántos pasos tiene para salir de su cama. Exactamente. Y como eso es propio de mi hijo, entonces a mí me gusta la cocina. Entonces ponerme un comedor, algo para yo también solventar gastos, porque toda la vida no va a estar uno de las bendiciones de los demás. Entonces sí me gustaría trabajar, porque yo toda mi vida he trabajado.
pero por cosas del mundo me ha tocado frenar y vérmelas de otra manera, ya sea por el voluntariado, por gente de buen corazón que siempre han estado al pendiente de Brian, pero eso a la larga también es cansado, tanto para mí y obviamente para las personas que siempre han estado ahí apoyando. Todo lo que ha pasado y vivido, y con esto terminamos, todo lo que ha pasado y ha vivido, le ha dejado una enseñanza. Ha aprendido, qué sé yo, que la vida uno no sabe cuándo se puede acabar, hay que aprovechar el momento. ¿Qué usted le diría a una persona que recién está pasando por lo que usted ya pasó? Siempre ser humilde y humillarse solamente ante Dios y entregar a su hijo, su hija solamente a Él y aceptar la voluntad de Él, porque Él es el que nos ha creado y Él es el que decide hasta cuándo, porque cada ser humano tiene un propósito en este mundo y no nos vamos a ir hasta que eso se haya cumplido. Entonces, y tener siempre fe, siempre fe. Nuestros niños, nuestras niñas, ellos van a ser fuertes mientras uno sea fuerte. Porque cuando yo me bajoneaba, por así decirlo, Brian se me complicaba. Entonces uno tiene que aprender a poner la vida del payaso, la mejor sonrisa de oreja a oreja, aunque uno por dentro a veces se esté muriendo, queriendo tirar la toalla. Entonces, tener la algarabía de confiar en Dios, porque Él es el único que lo puede todo. Agradezco nuevamente por este pequeño tiempo, muchas gracias y con eso nos despedimos. Hasta pronto.